Buenas tardes, hermanos, y bienvenidos a este pequeñito canal llamado César para Jesucristo. Bendito sea Dios, porque el vídeo que os traigo hoy, a mi juicio, es uno de los más, importantes que he traído en el año y medio que llevo en YouTube, porque realmente el tema es crucial y además me ha llevado mucho trabajo, mucha investigación, el poderlo, preparar para traéroslo hoy en este momento. Y lo quiero dedicar especialmente a mi amigo Pascual y a todos los que os llamáis Pascual o Gloria, porque estamos en la octava de Pascua. Y hermanos, vamos a contemplar un acercamiento introductorio, porque el tema es extensísimo. Tuve ocasión en 2014 de estar en una charla sobre la Sábana Santa de Turín de 5 horas y media. No va a durar tanto el vídeo, pero imaginaos el esfuerzo que supone sintetizar todo. Así que va a haber cosas que se me queden en el tintero, por eso cuando diga al final del vídeo que el cielo supla en vuestras almas lo que a este vídeo le falta, lo voy a decir con todas las de la ley, ¿no? Y sabed, hermanos, que creo que no hay mejor día del año litúrgico para subir este vídeo, porque hoy, viernes de Pascua, es un día propicísimo para meditar los dos grandes misterios que nos presenta en la frente la Sábana Santa, que son la muerte de nuestro Señor Jesucristo y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La Sábana Santa es un testimonio vivo, porque está todavía entre nosotros, y como decía Juan Pablo II, un desafío para la inteligencia. Vamos a ver en este vídeo, como os digo, de un modo introductorio, de modo que quien no sepa nada va a aprender un montón de cosas, quien sepa un poquito va a aprender bastantes y quien sepa mucho va a poder recordar un montón de datos interesantes para podérselos comunicar a otros hermanos. Por eso os animo, este vídeo en concreto, nunca os lo digo con ninguno de los vídeos, pero con este en concreto os animo mucho a compartirlo, porque puede ser en estos días de confinamiento quizás una luz, una esperanza para personas que, pues no tengan mucha fe, o tengan dudas, o no tengan nada de fe. Creo que tienen derecho a conocer lo que sucede a nivel científico, porque es de lo que vamos a hablar en este vídeo, con este objeto, el objeto arqueológico más estudiado de la historia, al que se le han dedicado más de 150.000 horas de investigación. Una pasada, hermanos. Entonces vamos a hacer un recorrido histórico, muy breve, es lo más breve que va a tener el vídeo, porque en la descripción del vídeo os dejo un montón de enlaces, siempre me las curro las descripciones, pero la de este vídeo especialmente, porque os dejo un montón de información complementaria para que podáis ampliar cualquiera de los aspectos que encierra este maravilloso objeto que es la Sábana Santa. Y antes de que comencemos, al final del vídeo, que sepáis que os voy a explicar por qué le dedico este vídeo a mi amigo Pascual, ¿vale? Pero quiero que veáis todo el vídeo, incluido tú, Pascual. Bueno, pues vamos allá, hermanos, porque, como os digo, me he currado bastante el vídeo, me ha llevado mucho tiempo, y lo primero sería hacer una breve introducción, una descripción de lo que es el objeto en cuestión, ¿de acuerdo? Estamos hablando de la Sábana Santa de Turín, que recibe también el nombre de la síndone o la sínode, en función de si se elige la etimología de los evangelios sinópticos o del evangelio de Juan. Y es un objeto, por cierto, voy a usar la libreta, porque es que son demasiados datos, hermanos. Es un objeto que mide 4.36 metros por 1.10 metros, ¿vale? Que está hecho de lino puro, pesa 1 kilo y 100 gramos, pesa bastante para ser un trozo de tela, y alberga una imagen monocromática de un hombre que mide aproximadamente 1,82 m y pesa unos 85 kilos, ¿vale?
Y hay varias cosas llamativas de primeras cuando nos acercamos a este objeto. Deciros, para que lo entendáis, que el cuerpo de este hombre fue envuelto de la manera que estáis viendo en la imagen, ¿vale? Es una pieza de una sola tela, entonces se le envolvió como estáis viendo, ¿vale? De manera que la imagen en cuestión se imprimió tanto por el dorso como por el anverso, ¿vale? Por la parte frontal, por la espalda y por el pecho. Y este objeto, hermanos, contiene, lo vamos a ver ahora poco a poco con más y más imágenes, contiene, fijaos aquí esta, que es una ampliación, ¿de acuerdo? Una ampliación de la que estábamos viendo anteriormente. Contiene muchas características que vamos a ir viendo. Si veis aquí, podemos ver el rostro del Señor, aquí a la derecha, y también las manos. Llama mucho la atención que los pulgares, hermanos, los pulgares están así, están abatidos, ¿vale? Porque el clavo atravesó la muñeca en el nervio mediano y eso hacía que el pulgar fuese oponible. Bueno, deciros que vamos a dar bastantes datos explícitos en este vídeo sobre el suplicio y la tortura que padeció este hombre y puede herir la sensibilidad de alguien, ¿vale? Yo lo voy a tratar de hacer con el máximo respeto y rigor posibles, pero bueno, sabed que si habéis visto la película de la Pasión de Cristo, eso excede mucho lo que vamos a ver y explicar en este vídeo. Pero sí que es verdad que en algún momento, por las necesidades del objeto en cuestión, tenemos que hacer referencia a ciertas ideas, ciertas evidencias muy concretas que hay con respecto a la tortura que vivió este hombre, ¿vale? Y de primeras nos llaman la atención varias cosas, hermanos. Como veis, tenemos esas formas triangulares, ¿veis? Que son simétricas, hermanos, lo vemos mejor en la imagen pequeña, que se deben a una quemadura que hubo en el siglo XVI. La sábana santa estaba guardada en una caja de plata y estaba doblada, por eso esa simetría, ¿de acuerdo? Y sobrevivió a ese incendio pese a que la caja de plata se derritió, ¿vale? Ya veremos luego las cosas por las que ha pasado este objeto, hermanos, pero junto con esas imágenes, perdón, junto con esos signos, también vemos, esto quiero que lo guardéis de verdad, estas L's, estos puntos que tenemos en el centro de la imagen, esos puntos que tienen forma de L, ¿lo veis? Aquí las tenemos, también las tenemos en el otro lado, en el dorso, más claras, ¿veis? En todo el centro lo estoy poniendo. Son fundamentales y vamos a ver por qué. Porque esas no se debieron al incendio que hubo en el siglo XVI, sino que ya tenemos un manuscrito de 1192 en el cual se dibuja la sábana santa y se incluyen eso. Y lo digo por un estudio que se hizo en 1988 que por la datación del carbono 14 vino a decir que la sábana santa era del siglo XIII. Error garrafal, como veremos a continuación. Bueno, pues ¿qué es lo que sucede con la sábana santa, hermanos? ¿Qué es lo más importante que debemos saber a priori? Bueno, lo fundamental es que la sábana santa, ¿de acuerdo?, contiene dos imágenes. Eso es lo más claro que quiero que os quede con este vídeo. Contiene dos imágenes. Por un lado, la impresión, que ya veremos, que tiene dos características. Una inexplicable y otra irrepetible, ¿vale? Y por otro lado, la sangre. Como veis, todas esas manchas rojas son la sangre, que no es la primera impresión, porque esta sangre sí que es explicable y también repetible. Es decir, que nos encontramos ante un testimonio de la muerte, de la pasión y de la muerte, y también de la resurrección de este hombre. Porque si bien es cierto que la sangre es repetible y también explicable, y vamos a ver con todo lujo de detalles en qué consisten esas marcas, también vamos a ver con todo lujo de detalles por qué es inexplicable y también irrepetible a día de hoy la impresión que existe en el lienzo, ¿de acuerdo? Que es lo que significa la palabra síndone o sínode, lienzo, lienzo aplanado. Dos imágenes, hermanos, dos imágenes que podemos ver aquí más claramente, fijaos, para que os quede claro, ¿de acuerdo? La parte de abajo, testimonio de la pasión y de la muerte. La parte de arriba, testimonio de la resurrección. Pues bien, hermanos,
Antes de contaros un poquito la historia, a ver esta imagen que tenía por aquí, vale, perfecto. Es que tengo aquí un montón de imágenes que voy poniendo mientras hablo, ¿vale? Y son muchas, como podréis ir viendo. Lo que os decía de las L's, tan importante, ¿vale? Aquí lo tenéis. Tenemos ahí la síndrome debajo y arriba las 4 L's que corresponden a un doblez, ya os digo que había en el año 1192, y a la izquierda el detalle de las L's. Quedaros con la copla porque después va a ser muy importante. ¿Por qué va a ser muy importante? Bueno, hay mucha desinformación sobre el tema y lo cierto es que la síndrome en sí presenta 3 cosas llamativas de primeras. Nada más acercarnos hay 3 cosas llamativas. La primera de ellas es que se puede observar a un hombre que ha sido flagelado y que ha sido crucificado. ¿Por qué esto es algo llamativo? Porque, hermanos, no eran 2 condenas aplicables de forma simultánea para el mismo condenado en la época romana. Porque la propia flagelación, como veremos después, era ya una condena de muerte. Porque las heridas infligidas por una flagelación tan brutal propiciaban la muerte en el mismo día, al día siguiente o a los 3-4 días. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vemos de primeras es que hay un, por así decir, un testimonio que no responde a la historia de las condenas del Imperio Romano. Además, la sábana en sí, siendo estudiada en su tejido, se ha comprobado que corresponde al mismo tejido que se usaba en la zona de Palestina en el siglo I. También el análisis de los pólenes que hay en la sábana corresponden a la zona del norte de África y a la zona de Palestina. El análisis que se llama de la palinología, ¿vale? Sería palinológico, el análisis palinológico. Sucede también con el sudario de Oviedo, como también veremos, ¿vale? Son muchos datos, hermanos, los que tengo aquí en la cabeza por deciros. Menos mal que me ayudo con el cuaderno. Otro elemento que llama poderosamente la atención, nada más ver este lienzo, es que fue enterrado de forma individual. Y diréis, ¿por qué? Bueno, porque de los más de 70.000 casos de crucifixión que hay, bueno, pues registrados historiográficamente, normalmente eran personas totalmente despreciadas por el pueblo, despreciables, y ninguno recibía una sepultura. Solamente hemos encontrado un caso, solamente hemos encontrado un resto arqueológico que fuese sepultado tras haber sido crucificado. Aparte de este testimonio de la sábana santa. Fijaos que, claro, esto hace que sea muy llamativo, ¿no? No solamente que fuese flagelado y crucificado, sino además que fuese sepultado. Es un hecho llamativo. Y por último, un elemento que llama la atención es que el semblante de este hombre es un semblante apacible, está en paz, pese a haber recibido la ignominiosa tortura que recibió, ¿vale? Pues bien, hermanos, deciros, antes de analizar el análisis polémico que se hizo en el año 1988 de la datación del carbono 14, deciros un poquito el recorrido que ha vivido este objeto a lo largo de los siglos. Brevemente, primero pasó al reino de Edesa en el año 170, el primer reino cristiano en la región de Siria, para después, a partir del año 525, se pierde el registro, se pierden las evidencias, pero en el año 970 llega a Constantinopla tras un pacto que hicieron el emperador de Constantinopla con los musulmanes que había en la región de Siria. Le devolvieron a una serie de musulmanes que tenían, por así decir, presos, les dieron la libertad a cambio de unos pagos y tal, llegaron a un acuerdo y llegó a Constantinopla la sábana santa. De hecho, llegó en procesión y fue algo muy, muy llamativo. Después parece ser que los templarios la tomaron de ahí, se la llevaron a Francia y a partir del año 1350 tenemos la sábana santa datada día a día, ¿de acuerdo? Día a día. Godofredo de Charny es quien la tiene en Francia, su sobrino, y en 1453 pasa a manos de Ludovico de Saboya, ¿vale? Y en Chambry, Francia, en Suiza, cerca de Suiza, perdón, se quema en el 1532. Son las imágenes que os decía antes, estas de aquí, ¿vale? Todos esos triángulos son de 1532. Bien, ahí permanece hasta 1983, ¿vale?
porque ha sido propiedad de los Saboya. Y Humberto II, rey de Italia en el exilio, en su testamento se la da a la Iglesia. Fijaos, qué tarde, en 1983. Con la condición de que se quedara en Turín. Y en 1997 hubo otro incendio. Bueno. Lo más importante de la Sábana Santa es que es un hombre que existió de verdad. Luego deciros también, a modo de dos simples consideraciones sobre la imagen, es que la intensidad, fijaos, de la imagen frontal y de la imagen dorsal es la misma, ¿no? En principio, parece pensar que cuando se hizo esa imagen irrepetible e inexplicable, el cuerpo estaba apoyado, ¿no? Apoyado por la gravedad. Pero parece indicar que no, que en realidad estaba superando las leyes de la gravedad, ¿vale? Como veremos también un poquito más tarde en detalle. Fijaos que lo más saliente, es decir, lo que está más cerca del lienzo está más oscuro, lo que está más lejos está más clarito. Es como un negativo fotográfico. Y esto es fundamental. La imagen, hermanos, fijaos, la imagen que os digo que es inexplicable, solamente está en la cara interior. Solo está en la cara interior, mientras que la sangre atraviesa y es visible desde los dos lados, ¿vale? Del lienzo, desde los dos lados del lienzo. En cambio, la imagen irrepetible, el testimonio de la resurrección, es solamente visible en la cara interior. Cada uno de los hilos de la Sábana Santa tenía entre 100 y 200 microfibras. Un hilo mide 0,3 milímetros. Imaginaos, 0,3 milímetros, un tercio de milímetro, es un hilo, y ese hilo está compuesto de 100 a 200 microfibras. Pues bien, solamente unas 30 o 40 de esas 100 o 200 microfibras fueron afectadas por esa radiación que no sabemos de qué origen fue, y por eso solamente es visible por la cara de dentro, ¿vale? Deciros también que esta imagen ha sobrevivido no solamente a 2 incendios, sino también a numerosas marcas que hay de humedad, ¿vale? No sabemos de qué está hecha esa impresión. Luego veremos en concreto esa impresión de qué está hecha. Ahora vamos a hablar de las investigaciones científicas que se han hecho al respecto. Como os digo, cabe mencionar lo que hicieron estos dos señores en el año 1988. Fijaos que en el año 77, 11 años antes, se efectuó el estudio más serio y completo que se ha hecho jamás sobre la Sábana Santa, porque estuvo 5 días expuesta para científicos de la NASA, de Estados Unidos, de Europa, para determinar si lo que parecía sangre era sangre, para determinar si esa imagen era una imagen y de qué estaba hecha, y cómo se ha hecho la imagen. Y la conclusión a la que llegó este estudio, que se llamaba el STURP, era el equipo de 32 personas. Fijaos, os voy a leer la conclusión a la que llegaron en el año 77, ¿vale? 77. Es un poquito larga, pero os animo a que la escuchéis tranquilamente, ¿vale? Fijaos, decían: conclusiones del STURP. No se han encontrado en las fibras ni pigmento, ni pintura, ni tinte. Los análisis de las fibras con rayos X, fluorescencia y microquímica descartan la posibilidad de que se haya usado pintura para la formación de la imagen. Los análisis con ultravioletas e infrarrojos confirmaron estos estudios. El tratamiento de mejora de la imagen por ordenador y el análisis por el conocido como analizador de imagen VP8, tomad nota, VP8, mostró que la imagen tenía una información tridimensional única codificada en ella. El análisis microquímico ha indicado que no hay evidencia de ningún pigmento, aceite o sustancia bioquímica producida por el cuerpo en vida o muerto capaz de producir esa imagen. Está claro que ha sido el contacto directo del cuerpo con la síndone la que explica algunas de las características, como las marcas de los azotes, al igual que la sangre. Sin embargo, mientras que este contacto directo
explicaría algunas de las características del torso, es totalmente incapaz de explicar la imagen de la cara con su alta resolución, que ha sido ampliamente demostrada por fotografía. El principal problema, desde un punto de vista científico, es que algunas explicaciones que serían aceptadas desde el punto de vista químico son rechazadas por los físicos. Al contrario, algunas explicaciones físicas tentadoras son completamente rechazadas por los químicos. Para una explicación adecuada de la imagen de la síndrome, uno debe tener una explicación científicamente válida desde un punto de vista físico, químico, biológico y médico. En el presente, este tipo de solución no parece ser asequible, a pesar del mayor esfuerzo de los miembros de este equipo. Short Team. Además, los experimentos físicos y químicos realizados con lienzos antiguos han fracasado a la hora de reproducir adecuadamente el fenómeno presente en la síndrome de Turín. El consenso científico es que la imagen se produjo por algo que tuvo como consecuencia la oxidación, deshidratación y conjugación de la estructura de los polisacáridos de las microfibras de la sábana. Decían que se parece un poco como cuando ponemos un periódico al sol y queda como amarillento, pues es algo parecido a lo que le sucedieron a esas microfibras en cada uno de los hilos. Tales cambios pueden ser duplicados en el laboratorio por ciertos procesos químicos o físicos. Un tipo de cambio parecido en un lienzo se puede obtener con ácido sulfúrico o calor. Sin embargo, no hay métodos químicos o físicos conocidos capaz de dar cuenta de la totalidad de la imagen. Ninguna combinación de circunstancias físicas, químicas, biológicas o médicas puede explicar la imagen adecuadamente. Así, la respuesta a la cuestión de cómo se produjo la imagen o qué produjo la imagen es ahora, como en el pasado, un misterio. Podemos concluir por ahora que la imagen de la síndrome es la de una forma humana real de un hombre azotado y crucificado. No es resultado de un artista. Las manchas de sangre están compuestas de hemoglobina y también dan positivo en el test de seroalbúmina. No sé lo que es. La imagen es por ahora un misterio, y hasta que se realicen otros estudios químicos, quizás por este grupo de científicos o quizás por otros en el futuro, el problema permanece sin resolver. Esta fue la última vez que la Iglesia, puso a disposición de la comunidad científica la síndrome. Cabe pensar que pudiese haber hoy, porque ciencia y técnica avanzan como dos patas del conocimiento material empírico humano, cabe pensar que hoy, en el año 2020, hubiese nuevos aparatos para investigar la síndrome. Pero resulta que nos acercamos mucho en el tiempo, que es que Italia, el ENEA, que es el organismo oficial de Italia de nuevas tecnologías, ha tratado de reproducir esa imagen, ¿vale? Y han conseguido hacer una mancha igual con láseres ultravioleta, pero no una imagen, o sea, han conseguido afectar esa oxidación rara de las microfibras con láseres ultravioletas, pero no han sido capaces de hacer una imagen en un lienzo. Y descartan totalmente el origen artificial, ¿vale? La cuestión es que cuando se consiga hoy o en el futuro hacer una imagen semejante, habrá que preguntarse y tratar de responder cómo se pudo hacer en el siglo I. ¿Quién era ese hombre? ¿Qué sabemos? Bueno, pues era un judío flagelado y crucificado, con corona de espinas, clavado y atravesado por la lanza, sepultado individualmente, sin romperle huesos, ¿vale? Por eso, matemáticos y estadísticos, hay dos estudios muy importantes sobre el tema, dicen que prácticamente es imposible que no sea Jesús de Nazaret, el hombre de la síndrome. Hay uno de esos estudios que dice que la posibilidad de que no sea Jesús de Nazaret es de 1 entre 200.000 millones, atendiendo a todos los detalles que hay en la síndrome y también en el relato de los evangelios de lo que le sucedió. Pues bien, si bien los estudios habían empezado en 1898 con el fotógrafo Secondo Pia, que se quedó perplejo cuando vio el negativo que hizo de la fotografía a la síndrome, porque hasta entonces no se había entendido bien qué tipo de imagen, ¿no? Incluso hasta decepcionaba cuando se exponía y se hacían ostentaciones públicas de la síndrome. Este hombre, Secondo Pia, se quedó perplejo cuando vio el negativo, porque vio en ese momento el rostro de ese hombre, ¿no? También hay un estudio de Max Frey
que os refería antes de palinología de los pólenes en el año 73. Y como os decía también, en el año 76 la máquina V8 descubrió, esto es importante hermanos, la máquina V8, os voy a poner alguna imagen, descubrió tridimensionalidad. Fijaos que... a ver, ¿dónde estás? Aquí. Así es como funciona la máquina V8, ¿vale? Que se usó para analizar el terreno de Marte y se usa también en la Tierra para conocer estructuras tridimensionales en los paisajes. Bueno, emite una serie de radiaciones y detecta la tridimensionalidad de los objetos. Y sucede que cuando tú pones delante de la máquina V8 una fotografía de papel y haces una foto, no es capaz de captar esa tridimensionalidad que se figura a raíz de ver la imagen, ¿no? Sin embargo, hermanos, la sábana santa, para perplejidad de la comunidad científica, arrojó información tridimensional por medio de la máquina VP8, aun siendo la sábana en sí bidimensional. Esto es algo absolutamente insólito que realmente dejó sin palabras a la comunidad científica, hermanos. Como veis, estas imágenes fueron las captadas en el año 73 y en el año posterior 77 por el VP8, ¿vale? Es decir, un objeto bidimensional que arroja información tridimensional, cuando ningún otro objeto bidimensional es capaz de hacer lo mismo. Bueno, quedó tan perpleja la comunidad científica a la hora de no poder explicar la naturaleza de la imagen, que unos años después, en el año 88, de forma abiertamente maliciosa, y habiéndose negado el inventor del método del carbono 14, un tal Libby, ¿vale?, el descubridor del método, que se negó a hacerla, porque dijo que el resultado que arrojaría sería completamente fallido, porque el método del carbono 14, que lo que hace es ver, si no me equivoco, los isótopos de los átomos de carbono de cualquier objeto, porque el carbono es el átomo que facilita toda la vida y es lo que puede permitir datar cualquier objeto arqueológico, solamente tiene fiabilidad altísima cuando se trata de un objeto que ha estado en unas condiciones inalteradas desde el momento en el que fue depositado. Hablamos de, por ejemplo, tumbas egipcias, ¿no?, o de cualquier civilización, cualquier cosa que haya estado sin alteración, sin alteración, desde el momento en el que fue enterrada, depositada, hasta el momento del análisis del carbono 14. Pero en cambio sabemos que la sábana santa ha estado recorriendo todas partes y Libby dijo, yo no voy a hacer eso porque el resultado va a ser erróneo. Bueno, pues aún con eso, estos dos señores que os ponía antes, el señor Hall y el señor Tait, hicieron este análisis. Y ya os digo que a todas luces de forma científica y maliciosa. Fijaos en esa imagen que dio la vuelta al mundo en el año 88, ¿no? Y desde entonces parece que la sábana santa es medieval. Pusieron en una pizarra así, dos datos, dos fechas, 1260, 1390, una exclamación maliciosa, hermanos, porque estos dos señores pretendieron dar por demostrado que la sábana santa pertenecía a esa época, cuando el propio descubridor del método del carbono 14 dijo que iba a fallar. Bueno, de hecho, el hecho de que arrojase esa información es un signo de que es verídica del siglo I, porque si hubiese arrojado la información del siglo I, debido a esas manipulaciones que ha vivido la sábana santa a lo largo de la historia, si hubiese dado siglo I, en realidad significaría que era del siglo -10, entonces no sería de Jesucristo. ¿Me explico? Además, para hacer este análisis tomaron uno de los remiendos que hay en la sábana, porque la sábana tiene varios remiendos, ¿no?, que ha tenido a lo largo de la historia, por esos incendios y demás. Así que, hermanos, sabed que esto que se propagó en todos los medios, ¿no?, el análisis del Sturp del año 77, como era tan contundente, decir, no se puede explicar lo que ha pasado aquí, eso no tuvo repercusión mediática, ¿no? Pero esto sí. Y la mayoría de las personas se han quedado con la idea de que la sábana santa es un invento de la Edad Media, etcétera, etcétera, etcétera. Pero como vamos a ver a continuación, es imposible, por lo que os decía de las Ls. Fijaos, hermanos, estas Ls que os ponía antes, las encontramos curiosamente en un manuscrito
de Hungría, de Budapest, que se llama Manuscrito de la Plegaria, en el año 1192, es decir, anterior a la datación. Fijaos, hermanos, ahí no se aprecia muy bien, todo esto lo podéis consultar, por cierto, no lo he dicho, en sabanasanta.org, ahí hay un montón de información maravillosa. He cogido de ahí varias imágenes. Fijaos, ese manuscrito, ¿veis la L, hermanos? ¿Veis la L? Se ve perfectamente, ¿verdad? En la imagen que acabo de poner. Se ve perfectamente, ¿no? Y tiene otras justo debajo, ¿vale? Tiene otras justo debajo. Que voy a intentar poneroslas, a ver, un momentito, por favor. Aunque pierda resolución la imagen, merece la pena. Fijaos ahí, en el centro de la imagen ahora están esos 4 puntos, que era la imagen que os ponía aquí ampliada, ¿no? Pero también debajo, os lo voy a ampliar para que veáis dónde. Ahí en el centro, ¿veis esos circulitos? Pues son otros de los múltiples que hay con estas L's que os digo, ¿no? Y es que eso no es todo, hermanos. En este manuscrito de Budapest del año 1192 también encontramos, hermanos, así no se deforma, vale. También encontramos esto, ni más ni menos, fijaos. El tema de los pulgares. Veis al Señor ahí que está siendo envuelto, ¿no? en la sábana santa y tiene los pulgares así, dispuestos. Ni una sola representación de la sepultura del Señor tiene eso. Es decir, que debía de haber visto el artista, en el siglo XII, la sábana santa, para poder representar así al Señor, que también aparece así representado en el propio descendimiento de la cruz. Lo que pasa es que la imagen tenía menor resolución y no la he incluido porque no hacía falta, ¿no? Con estos dos signos, ¿qué os quiero decir, hermanos? Que tenemos evidencia historiográfica de que había conocimiento de la sábana santa antes del año 1260, que era el que vaticinaba, el que proponían estos dos científicos, vamos a decir, en el año 88. Pero fijaos además las declaraciones que hicieron uno y otro. La declaración de Hall dice: cuando se le explica que existen expertos que cuestionan la datación y siguen apostando por su autenticidad, responde el señor Hall: hay sin duda gente que todavía cree que la Tierra es plana. Por supuesto, ninguna persona inteligente les hace caso. Estoy seguro de que con respecto a la sábana santa también hay ignorantes. Qué pena, hermanos, qué respuesta tan anticientífica, ¿no? De salir por la tangente. No tiene ningún tipo de rigor esta respuesta. O sea, yo veo realmente un propósito de desacreditar la veracidad y autenticidad de este objeto. Y también el propio Tait decía: estoy bastante convencido de que la sábana santa es medieval, en base a las evidencias del carbono. A la pregunta de si algo podría haber sido modificado, de si algo podría haber modificado el resultado de las pruebas del carbono 14, contaminación, fuego, responde: no veo el modo en que eso pudiese haber afectado la radiactividad. Y cuando el entrevistador sorprendido le preguntó por qué está tan seguro, responde: no se puede estar seguro al 100%, pero yo lo estoy al 99%. Es una cosa totalmente anticientífica, hermanos. Anticientífica, porque es sabido por la comunidad científica que las pruebas del carbono 14 son falibles cuando ha habido contaminación por fuego, por transportarse de un sitio a otro, etcétera, por humedad, etcétera. Entonces, fijaos qué poderosa es la mentira, y también la propia incredulidad de las personas, porque con un estudio que no sigue los cánones de la comunidad científica y que no responde científicamente cuando es preguntado científicamente, ha generado como la aceptación general, mientras que el estudio hecho por la NASA en el año 77, con 32 personas, químicos, médicos, físicos, biólogos, y que da como resultado que es irrepetible esa imagen y que es inexplicable, ese no caló. Pero bueno, para eso hacemos este vídeo, para que toda la verdad sobre la síndone pues se pueda ir conociendo. Y hermanos, vamos a dar paso ahora a la parte segunda del vídeo. ¿Cuánto llevamos? 33 minutos, una buena cifra, para dar paso a la pasión del Señor, porque vamos a hablar de la pasión y de las impresiones que hay en la síndone, de la sangre, y también un poquito de la imagen de la resurrección. Y todo esto es en base a lo que hizo el Sturp en el año 77. Sabéis, hermanos, os he puesto ahí, por ejemplo, este libro de José Cabrera, C.S. y Jesucristo, que en base a la sábana santa pues ha recogido multitud de datos
forenses sobre el asesinato de este hombre, ¿vale? Y sabed también que hay un escultor español que se llama Miñarro, que ha hecho esculturas del Señor en la cruz y también en el sepulcro, en base a los datos de la sábana santa. Fijaos qué impresionante, esto es lo que os digo que os puede herir la sensibilidad un poco, porque realmente es tremendo, ¿vale? Se aprecian entre 100 y 120 latigazos, teniendo en cuenta que cada instrumento del flagrum taxilatum, que era el instrumento que usaban los romanos, tenía varias cuerdas, pues estamos hablando de unos 600 golpes, más o menos, ¿vale? Unas 600 heridas, porque cada cuerda además tenía varias puntas, hermanos, ¿no? Pues bien, fijaos esta qué impresionante la imagen que viene ahora, que es de la sepultura, ¿vale? O sea, realmente el Señor estaba hecho polvo, hermanos. Se ha encontrado además en las rodillas y en la nariz restos de tierra, porque él estaba, como veremos ahora, atado al patibulum, que era el brazo horizontal de la cruz, y cuando caía, camino al Calvario, caía de bruces con la cara, no se podía cubrir con las manos, que las tenía atadas al patibulum. Bueno, pues vamos a ver, hermanos, cómo fue la flagelación, en base a los datos de la sábana santa, con las siguientes imágenes que son estas. Vamos a ver, esta es, vale. Como digo, este era el instrumento del flagrum taxilatum. No son restos arqueológicos, no se han encontrado. Estas son recreaciones en base a los datos de la sábana santa. Veis que algunas piezas metálicas tenían incluso puntas y otras tenían también huesos de animales y desgarraban la carne cuando era flagelado. Por eso era una condena a muerte y no compatible con la crucifixión. Esta era la postura que tuvo que tener el Señor en la flagelación. Se sabe que debía estar la espalda estirada. Hay unos autores que hablan de una columna de media altura, ¿no? Y que el Señor estaba encorvado. Pero el otro día, leyendo La dolorosa pasión, escrita por la beata Ana Catalina de Emmerich, ella lo describe así, como estamos viendo en pantalla, y muchos autores también sostienen, estudiosos de la sábana santa, que estaba atado así, hacia arriba, ¿no? Y desnudo fue flagelado, hermanos, en todo el dorso, ¿no? Y lo sabemos porque la dirección de los latigazos fue así, ¿no? Como estáis viendo en la derecha. En fin, hermanos, esto era una tortura, o sea, algo espantosísimo, ¿no? Luego también se han hallado entre 50 y 60 heridas en la cabeza por la coronación de espinas. Fijaos en la imagen de Miñarro que veíamos antes cómo era realmente la corona de espinas. Era como un casco, hermanos. No era una diadema que a veces vemos representada, era un casco. Un casco que bueno, pues se le quedó incrustado en la cabeza, ¿no? Y ocasionándole unas 50 a 60 heridas. Qué impresionante, hermanos. Bueno, la sangre, hermanos, es de tipo AB positivo, ¿vale? Vamos a ver aquí esto, que son las heridas de la sangre. Toda la sangre que se ha hallado es de tipo AB positivo, que es un grupo específico del pueblo judío y también del Líbano, ¿vale? Que tienen un poco porcentaje en el mundo. Curiosamente, es el mismo tipo de sangre que tenemos en el sudario de Oviedo, que es una reliquia que está en España desde el siglo VIII, que fue el sudario que cubrió el rostro del Señor y que encaja perfectamente los rasgos de las marcas de la sangre. Este sudario no tiene impresión irrepetible de la resurrección, solamente las de sangre, pero es el mismo tipo de sangre, que curiosamente es el receptor universal. Igual que Cristo fue el receptor universal de todos los pecados del mundo, pues también su sangre es receptora universal. Qué bonito, hermanos. También coincide con el tipo de sangre que encontramos en los milagros eucarísticos. Sabéis que a veces las hostias consagradas sangran, a veces se han convertido en carne real, ¿no? Y la sangre que presentan esas hostias consagradas milagrosamente manifestándose es también del tipo AB positivo. Esta era la sangre que tenía este hombre y es la sangre que hay en la sábana santa. Curiosamente, además, hermanos, para que veáis, un hecho médico que no se conoció hasta hace muy poco, hasta hace algo más de 100 años, es la existencia en la sábana, por un lado, sangre arterial y por otro lado, sangre venosa, hermanos. Pues esa
condición anatómica del cuerpo humano, de que tiene sangre arterial y sangre venosa, también está reflejada en los lugares donde están las arterias y las venas en la síndone. Y además de tener sangre arterial y venosa, tiene también sangre cadavérica, es decir, sangre que brota del cuerpo una vez que ya está muerto el cuerpo. Lo sabemos porque es como una masa más densa. Lo sabemos porque es justo la que sale de la herida del costado, que atravesó el pulmón derecho, llegó al pericardio del corazón y estuvo brotando del costado derecho del Señor cuando Él ya estaba muerto. De hecho, hay unos regueros en la espalda, os lo voy a ampliar. Hay unos regueros en la espalda. ¿Veis? En lo que son las dorsales, esa sangre es sangre cadavérica, que fue cayendo poquito a poco de el cuerpo una vez que estaba tumbado en el sepulcro y también camino al sepulcro. ¿Entendéis, hermanos? Entonces, encontramos que la sangre es arterial y venosa, es AB positivo, del mismo tipo que los milagros eucarísticos, y también es cadavérica en los lugares en donde brotó, ya siendo cadáver. Además, esa sangre, hermanos, estaba llena de bilirrubina, que os voy a leer en qué consiste eso exactamente. Esto para los que sean médicos. Mirad este texto. Dice, en 1980, Heller y Adler obtuvieron sugerentes fenómenos de conversión de la porfirina, identificada en muestras tomadas en 1978 de la superficie de la síndone, durante exámenes de 1978 referentes a una génesis hemática. Este resultado sirvió como inicio para la investigación y la demostración médico-legal de la existencia de sangre. Bien. Heller y Adler continuaron con sus investigaciones y hallaron apreciables cantidades de bilirrubina. Ojo, Adler relacionó la génesis de esta molécula a una situación de sufrimiento con la siguiente interpretación bioquímica. Abro comillas. Tras las heridas traumáticas, como en el suspenso de la flagelación y de la crucifixión, los glóbulos rojos se rompen y la hemoglobina que deriva forma agregados con la aptoglobina, que tiene el color marrón de la metahemoglobina desnaturalizada, y es también degradada por las enzimas hepáticas que convierten la porción del hemo en bilirrubina. La bilirrubina se une, a su vez, con compuestos proteicos, principalmente la albumina, asumiendo un color amarillo anaranjado. Toda esta descripción médica, hermanos, se presenta en la sábana santa, es decir, en atención a las evidencias científicas, sabemos que este hombre sufrió un gran estrés y que toda la disposición de las manchas, que os recuerdo, atraviesan la síndone, atraviesan el sudario y son visibles por las dos caras, son exactamente tal y como deberían haber sido en una situación tal. ¿Me explico, hermanos? Es decir, es un testimonio brutal en el sentido polisémico de la palabra, es un testimonio brutal de la pasión de Jesucristo. Y es que resulta, hermanos, que si andamos un poco más en detalle, pues la herida, que se ve aquí perfectamente, hermanos, os la voy a poner en grande. A ver, está aquí. La herida del costado, la veis aquí en el centro de pantalla, ¿verdad? Esa sangre, como os digo, es cadavérica y se sabe que está entre la quinta y la sexta costilla. 4,5 centímetros de lanza, como el pilum, entraron. Que era algo que hacían los romanos para certificar que alguien había muerto, ¿vale? De hecho, podemos recordar también esa estatua que a lo mejor alguno conoce del Gálata moribundo, ¿no? Del siglo III a.C., si no recuerdo mal, que tiene una herida en el costado derecho porque era el modo de matar de la antigüedad, ¿no? Un lanzazo aquí, ¡plas!, para llegar al corazón, ¿no? Al centro del corazón. Como os decía, tiene también el pobre heridas en... A ver, que he quitado las tablas del final. Heridas en la nariz y en las rodillas con tierra, con un mineral que se llama aragonito, que es frecuente en el Mediterráneo y está presente en Jerusalén, ¿vale? Porque, como os decía, caía con todo el patíbulo. Y os voy a poner la diapositiva que expresa, para quien le quiera dar a pausa, por qué una persona moría tras la flagelación, ¿vale? Fijaos
toda la barbaridad que se hacía en un cuerpo humano que sufría la flagelación que sufrió el Señor. Por un lado traumas torácicos, por otro lado traumas musculares y cutáneos en la piel. Y todo va concatenándose en una serie de realidades que al final desembocan en la muerte, ¿no? Yo desconozco la mayoría de esas especificaciones médicas, pero si hay algún médico seguro que en comentarios nos puede incluir alguna explicación, si lo desea, aunque en la web de la Sábana Santa, como os digo, se explica todo esto, ¿no? Bueno, hermanos, pues después de ser flagelado y coronado de espinas, fue atado al patíbulum. Fijaos que el patíbulum era ese palo que tenían que cargar los condenados para llegar al lugar donde iban a ser crucificados. Un patíbulum que pesaba entre 50 y 60 kilos, ¿no? Y que le hacía caer una y otra vez sobre la nariz, sobre las rodillas, ¿no? Especialmente, además, le hizo una herida en todo el hombro, le desgarró el hombro. En la película de Mel Gibson vemos, en cambio, cómo Jesús lleva la cruz, ¿no? Mel Gibson quiso respetar la iconografía clásica que había sobre el camino al Calvario, pero también incluye a otros crucificados cargando el patíbulum, ¿no? Queriendo dar indicio de que también era conocedor de las evidencias arqueológicas con respecto a este modo de ejecutar que había en el Imperio Romano, ¿no? La corona de espinas que os decía antes, ¿no? Pues a la izquierda vemos el Cristo de Velázquez, caracterizado pues por esa iconografía tradicional de ver la corona como una especie de diadema, pero en realidad fue un casco brutal de una planta que hay en Jerusalén, que tiene unas espinas así, hermanos, de 8 o 9 centímetros, tremendas, ¿no? Que le atravesaban internamente, ¿no? Era tremendo, hermanos, era tremendo. Bien, la crucifixión era algo ignominioso en la época, ¿no? De hecho, Deuteronomio 21-22 dice: maldito de Dios quien cuelgue de un madero. Era algo que el pueblo judío consideraba totalmente ignominioso, era la mayor humillación, ¿vale? Y cuando estás en la cruz, cada respiración es una conquista, hermanos, porque según leí en el libro de C.S.I. Jesucristo, como os decía, el dolor que se sentía por atravesarse el nervio mediano en la muñeca y por compactarse todos los huesos que hay en la muñeca, dice Cabrera, es incompatible con la vida. De hecho, les ataban a la cruz para que no se revolviesen cuando experimentaban ese dolor, ¿no? Les ataban primero y después les clavaban, les atravesaban la muñeca, provocándoles ese dolor incompatible con la vida. Un dolor que no podemos imaginar cómo era. Por eso cada respiración en la cruz era una conquista. Y fijaos, hermanos, qué evidencia más asombrosa tenemos con este hecho. Resulta que en la Sábana Santa, en las marcas de sangre, tenemos dos regueros distintos, uno en cada una de las posiciones, la de exhalación y la de inspiración. Fijaos, hermanos, así estaba cuando soltaba el aire, y cuando quería tomar aire tenía que ponerse en esta posición el Señor. Fijaos, así se tenía que poner. ¿Lo veis, hermanos? Y en una posición nos daba un reguero de sangre, ese reguero que tiene en el brazo derecho, vertical, ¿no? Solamente es explicable por la fuerza de la gravedad cuando estaba en esa posición, ¿no? Imaginaos el dolor que tenía que padecer. Cada uno de los brazos soportaba 95 kilos, no solamente el peso del cuerpo, sino también la tensión que había entre los brazos. La beata Caterina Emmerich nos dice que le dislocaron el hombro para clavarle y que llegase a los agujeros de la cruz. Le dislocaron el hombro y estuvo crucificado con el hombro dislocado, ¿no? Y las piernas encorvadas, las piernas dobladas. Por eso podía levantarse, ¿no? Haciendo fuerza con el clavo clavado en los pies, haciendo fuerza solamente apoyando todo el peso del cuerpo en la superficie del clavo, atravesándole el pie, para ponerse en esa posición y poder tomar aire. Y así estuvo 3 horas, hermanos. Algo espeluznante, ¿no? Fijaos, ahí vemos en color las marcas ocasionadas por esta primera posición y las marcas ocasionadas por la segunda posición, ¿no? Mirad, hermanos, cuando nos disponemos a ver el tejido al microscopio óptico,
vemos las marcas de sangre cómo atraviesan el tejido, ¿vale? Fijaos que humedecen y atraviesan. Este es el tejido limpio, en regiones donde no hay ni sangre ni imagen. Y este es el tejido con restos de imagen. ¿Ves esa diferencia de tonalidad? Esa diferencia de tonalidad, un poquito más amarillo y más blanco, pues ese poquito amarillo más es de lo que está hecho la imagen irrepetible e inexplicable de la Sábana Santa, ¿vale? Una especie de oxidación, una especie de cambio molecular que acaece en esas microfibras de las que comportan, fijaos que ahí vemos el hilo, ¿vale? El hilo de 0,3 milímetros, compuesto, como os decía, por entre 100 y 200 microfibras, pues afecta solamente a la superficie de ese hilo, ¿vale? A 30-40 microfibras de las 200. ¿Y qué más os puedo contar, hermanos? Bueno, antes os ponía las imágenes. Perdonad un momentito. Sí, bueno, hasta aquí sería un poco el análisis a grosso modo de las imágenes de la pasión, ¿vale, hermanos? Y ya os he contado varias cosas de la imagen irrepetible e inexplicable. Y deciros simplemente que son... Vamos a ver... Perdonad. Es que este tema me asombra mucho, ¿no? Esa imagen, bueno, es monocromática, es suave. Más o menos oscura en función de los hilos afectados. Primero llegó el lienzo, esto es muy importante, primero llegó al lienzo la sangre, ¿vale? Por orden cronológico, primero la sangre manchó el lienzo. Y lo sabemos porque aquellos lugares en donde debería haber imagen pero hay sangre, esos hilos no están afectados por la radiación, no están afectados por esa imagen, no hay imagen. Donde hay donde hay sangre, no hay impresión de esta imagen, ¿vale? Es decir, la impresión, la radiación que emitió el cuerpo al resucitar no afectó a los hilos que tenían sangre. Además, por cierto, sabemos que el sudario no se lo quitó él mismo a sí mismo porque las marcas de la sangre en el lienzo no están rotas. Sabéis que cuando la sangre se va secando se queda como una costra, ¿verdad? Pues no están despegadas del lienzo, ¿entendéis? No están rotas. Bueno. Deciros que, como os decía antes, por el estudio del Sturm, la imagen no tiene ninguna añadidura, no tiene pigmento, no tiene pintura. Además, tampoco tiene direccionalidad, ¿vale? Que eso lo tienen todas las pinturas, que se ve al microscopio. No tiene direccionalidad. Tampoco tiene restos de quemaduras, los hilos... pues los hilos que están quemados emiten una luz distinta, porque sí hay hilos quemados en función de esos incendios que hubo, ¿no? Y esos emiten una luz distinta de los que emiten los hilos que tienen la imagen. Es alucinante, hermanos. Este tema es fascinante, ¿no? Es fascinante. Dice, la imagen de la espalda es de la misma intensidad, por lo que cabe pensar que no le afecta la gravedad en el momento de la impresión. Es decir, cabe pensar que el lienzo, con el cuerpo dentro, levitó, como han levitado tantos santos en la historia, levitó, y estando en levitación, sin que fuese afectado por la gravedad, imprimió hacia arriba y hacia abajo las dos imágenes. Las dos imágenes. Es una proyección frontal hacia arriba y hacia abajo. Algo incomprensible. Porque si no fuera así, se deformaría a lo ancho de la cara, y no se formó por el contacto. Mirad, hermanos, si yo me pongo una tela en la cara, ¿vale? Y la imagen hubiese sido proyectada, por así decir, radialmente en todas partes, cuando yo extiendo, ¿vale? Es que ahora no tengo un boli, lo podía haber preparado, perdonadme, pero creo que lo vais a entender y voy a ser capaz de explicarlo. Si yo pongo un lienzo en la cara y hago una radiación, cuando ese lienzo queda estirado, la cara quedaría ensanchada y deformada, ¿entendéis? Sin embargo, no es así. Sin embargo, aunque el lienzo estaba en posición curvada, ¿vale? Cuando se estira, no se deforma. Eso es absurdo, ¿entendéis? Es algo que no tiene sentido, no tiene explicación, hermanos. Es como se dice en inglés, blows your mind. Es decir, te rompe todos los esquemas, no tiene ningún tipo de sentido. Voy a poneros esta imagen, hermanos,
de el VP8, que es bastante impresionante, ¿verdad? ¿No? Esa información tridimensional que arrojaba la imagen esta que estamos viendo, milagrosa, ¿no? Esta es una reconstrucción tridimensional hecha a posteriori del STURP, ¿vale? Pero para que veamos un poquito la configuración del rostro. Y esta imagen me encanta, que la ha llamado Rigor Mortis, la hizo la hermana de Santa Teresita del Niño Jesús. Es una pintura, ¿no? Una representación. Fijaos qué nivel de precisión, ¿no? Qué nivel de... Bueno, de algo natural. Por cierto, el ojo derecho del señor estaba reventado. Estaba reventado porque caía con la nariz y con el ojo, que no os lo he dicho. Lo que sucedió para que se imprimiese esta imagen fue una energía desconocida que no podemos ni entender ni explicar. La sábana santa, una vez vacía, se desploma por la gravedad, ¿vale? Una vez que fue elevada y vaciada milagrosamente, en lo que los cristianos llamamos la resurrección, fue depositada nuevamente, ¿no?, por la gravedad. Es que fijaos, hermanos, se ven las encías, se ven los dientes, se ven los huesos metacarpianos, se ve la columna vertebral, lo cual indica que el cuerpo tuvo que atravesar la tela, ¿entendéis? Hay como una dosificación intencionada en la intensidad de la luz y energía. Menos hubiese sido invisible, y más si hubiera quedado chamuscada. Impresionante, hermanos. No hay sombras. El mismo cuerpo irradió la luz. La que se acaba de ir hace un momento. El mismo cuerpo irradió la luz, ¿vale? El mismo cuerpo la irradió. A esto los cristianos lo llamamos la resurrección. Y bueno, hay varias hipótesis que tratan de explicar la imagen, ¿no? Hipótesis de orígenes artificiales. Walter McTron encontró hierro y pensó que era óxido, pero en realidad el hierro es de la sangre, ¿no? Y luego se ha visto además que no hay óxido. Otro sería Leonardo da Vinci. Hay quien dice que la hizo Leonardo da Vinci, ¿no? Que nació en 1450. Pero bueno, sabemos que tenemos datada la sábana desde 1350, día a día, ¿no? Otro método sería tomar una escultura de bronce, calentarla, pero la sangre va antes. Es que es la movida. Es que tú tienes que ser capaz de hacer esa imagen habiendo sangre ya en ella y sin modificar la sangre, ¿no? Es que es una pasada. Luego también Luigi Garascelli habló de óxido de titanio, pero son todo hipótesis de artificiosidad, ¿no? Para explicar la sábana santa, es decir, un origen artificial, una persona que haya creado la sábana santa, pero todas son inconsistentes. Luego ha habido también quien ha dicho que tiene un origen natural, ¿no? Por vapirografía, ¿no? Los vapores que exhalan de un cuerpo muerto. Pero sabemos que no puede ser así, porque los gases sobre todo saldrían por la nariz y por la boca. Además, hermanos, el estado de la sangre nos hace saber, como leemos en la web de sabanasanta.org, que estuvo en el lienzo no más, el cuerpo, no estuvo más de 36 a 40 horas, porque a partir de esa hora sucede una modificación en la sangre que no acaece en la sangre de la síndone. Y luego, bueno, pues orígenes extranaturales. Bueno, pues se puede entender que hubo una radiación desde el cuerpo, pero da problemas, porque los laterales del cuerpo no están marcados. Es que solamente está marcado lo frontal y lo dorsal, pero los laterales no, ¿no? Entonces, luego, un cuerpo mecánicamente transparente. El cuerpo se desmaterializa, cambia de dimensión y atraviesa el cuerpo y cae por gravedad, ¿no? Esto explica el tema de los huesos, de la frontalidad, pero no todas, ¿no? La imagen dorsal, que no se vea por dentro, ¿no? Que solo se vea por dentro, perdón, ¿no? Si se hubiese tratado de un cuerpo mecánicamente transparente, ¿cómo es que solamente se ve por dentro del lienzo, ¿no? La imagen, ¿no? O sea, ¿por qué solo se ve por dentro, por el interior, y no se ve por el exterior? Bueno, concluye Barry Schwartz que la ciencia puede explicar cómo no se ha hecho la sábana santa, pero aún no puede explicar cómo se ha hecho. Y esta es la realidad, hermanos. Y fijaos este rostro tan hermoso
de Cristo resucitado, que os lo puse el otro día en la pestaña de comunidad, ¿no? Hecho a raíz de los datos de la sábana santa, ¿no? Pues esto es lo que hay, hermanos. Esto es lo que podemos saber a grosso modo sobre este objeto, el más estudiado en la historia de la arqueología, con 150.000 horas de investigación. Que todavía sigue siendo, como decía Juan Pablo II, un desafío para la inteligencia y que realmente es un testimonio de la muerte, de la pasión y de la resurrección de Jesucristo. Porque, ¿qué es lo que sucede? Vamos a ver, es un judío por la sangre, o libanés, flagelado y crucificado, con corona de espinas, clavado, atravesado por una lanza, sepultado individualmente, sin romperle los huesos. Los matemáticos y los estadísticos dicen que es imposible que no sea Jesús de Nazaret, prácticamente, ¿no? Como os decía antes, una posibilidad entre 200.000 millones. Es un documento indirecto de la resurrección, pues lo vemos como un cadáver, ¿no? Es como, por así decir, el momento justo antes de la resurrección. La impresión es el testimonio de la transformación en el cuerpo glorioso, ¿no? Que es como los católicos llamamos al cuerpo de un resucitado, que no es el que tuvo Lázaro después de resucitar, sino que es el que tienen Jesucristo y también la Santísima Virgen. Ese cuerpo, ¿no?, que está por encima de las dimensiones, ese cuerpo que es glorioso, ¿no?, que es glorioso. Una pasada, hermanos. Este tema de verdad es fascinante. Además de estar en la charla esta, de cuyos apuntes me he servido en el vídeo de hoy, también pude estar en Alcalá de Henares en una exposición maravillosa sobre la sábana santa, que tenía un montonazo, tenía muchísimos objetos, ¿no?, y recreaciones de cómo fue todo, hermanos. Yo lo digo, la sábana santa habla por sí misma y a medida que la conoces y la estudias, pues más evidente se hace el hecho de que algo milagroso pasó ahí, ¿no? Bendito sea Dios, hermanos. Espero que os haya gustado el vídeo. Lo cierto es que, bueno, me siento muy limitado con ello porque, fijaos que llevamos ya 1 hora, es una pasada de tiempo, pero es que no se puede analizar este hecho de un modo rápido, ¿no? Por eso os invito a que entréis en la página de sabanasanta.org, porque hay muchos más datos en todo, mucho más detallados. También os he dejado un artículo del padre Manuel Carreira, el recientemente fallecido astrónomo jesuita, sacerdote maravilloso, ¿no?, que compatibilizaba perfectamente, bueno, pues porque cabe ser científico y cristiano al mismo tiempo, ¿no? Y no se incurre en ningún tipo de contradicción racional por ello, todo lo contrario. Bueno, pues este sacerdote tiene un buen escrito sobre la sábana santa, analizando un poco todo de un modo más físico, ¿no?, más explícito, ¿no?, aludiendo también a esa prueba del carbono 14 y su invalidez, ¿no?, o su fraudulenta ejecución. Y nada, hermanos, me siento un poco cansado después de tantos datos, porque realmente, como habéis podido ver, era un vídeo denso. Tengo la sensación de que algo se me olvida, pero bueno, lo vamos a dejar en las manos de Dios. Y como os he dicho al principio del vídeo, os quiero compartir el audio que me ha enviado mi amigo Pascual para que veáis por qué le he dedicado este vídeo, por qué me siento tan agradecido a lo que él hizo por mí hace 1 año, en la Semana Santa de 2019. Nos lo va a contar él, que le he pedido que, que nos mandara un audio. Aquí está. Vale, pues vamos a escucharle y a ver qué nos cuenta. Muy buenas tardes a todos los suscriptores de este pequeñito canal llamado César para Jesucristo. Mi nombre es Pascual, soy amigo de César desde tiempos inmemoriales. Y la verdad, mi amigo me ha pedido que contase un poco una experiencia que tuve en el año 2019, por estas fechas, cuando me hallaba como Gregory Peck de vacaciones en Roma. Y él me había pedido que le encontrase que le buscase, mejor dicho, un rosario de Benedicto XVI, cosa que me resultó harto complicada, porque había dejado mi visita para el Vaticano para el último día, pero había estado buscando por Roma, alrededores, tiendas de souvenirs, etcétera,
dicho rosario con la imagen de Benedicto. Entonces, en Roma, prácticamente imposible encontrar un rosario con esa imagen. Todo eran imágenes de Francisco y de otros papas, pero de Benedicto XVI no había ninguna. Ni en el Vaticano, ni en los alrededores, ni mucho menos en la Basílica de San Pedro. Y fue al final cuando, perdida ya toda esperanza, encontré uno en el sitio más recóndito que cabía esperar, en una tienda de un chino, fuera incluso de las fronteras del Vaticano. Así que adquirí dicho rosario, lo mojé en agua bendita y se lo regalé a mi amigo César. Pero vaya, fue una tarea, como digo, harto complicada. Pero bueno, se pudo llevar a cabo. Se pudo llevar a cabo. Bueno, como veis, mi amigo Pascual y yo, bueno, tenemos ahí una broma entre los dos, y es que es hablar de épicas maneras, ¿no? En plan, si el Madrid gana al Barça 5-0, somos del Madrid los dos, ¿no? Pues decimos 5-0 y uno contesta, correcto. No, correcto, es decir, son tonterías de amigos, hermanos, pero que nos hace mucha gracia a los dos, ¿no? Bueno, pues como veis, este es el rosario que me trajo. Muchísimas gracias. Y ahí veis, espero que se enfoque. Ahí. Ha costado mucho que se enfocara, ¿eh? Pero bueno, ahí podéis ver Benedictus. Y fue el único que encontró en la ciudad de Roma y lo metió en la Basílica de San Pedro, en agua bendita. Y gracias, Pasc, por este regalo tan especial que me trajiste desde Roma, como decías, estando por allí de vacaciones, cual Gregory Peck. Bueno, pues espero que os haya gustado este vídeo, hermanos, un tanto especial, y espero poderoslo subir hoy, viernes de Pascua, y si no puedo, por el leve internet que tengo, pues lo tendréis mañana. Y nada más, como os digo siempre, que Dios os bendiga, la Virgen os guarde en este día, San José os abastezca de todo lo que necesitáis para agradar al Señor, y el cielo entero supla en vuestras almas lo que a este vídeo le falta, que es mucho. Amén.